Hola, un saludo a todos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Anexo, y me acompaña José Pablo Quiroz. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Todo bien. Buena vida. Hoy estamos, otro podcast más. Estamos a la mitad de nuestra serie de Arraigados. Sí. El libro de Colosenses lo hemos estado desmenuzando en pedacitos y lo hemos estado viendo poquito a poco. Y bueno, este podcast queremos dedicarlo a un tema, el tema, sí, ¿verdad? Y hemos venido hablando y discutiendo al respecto porque pensaríamos que este podría ser el tema en el que podemos sentar un montón de enseñanzas, de doctrinas y de aspectos fundamentales de nuestra fe en Cristo, de nuestra vida en Cristo, yes, y cómo ha sido, cómo ha sido revelada y cómo Dios ha querido revelarla y cómo Cristo es este eje central de esa revelación. El libro nos ha llevado ahí también, eso es la otra cosa bonito, como que los temas que hemos venido tratando en el podcast han sido el resultado del estudio. No los definimos antes, sino que han sido parte del proceso. Entonces es algo súper bueno. Y queremos hablar justamente en este podcast acerca de nuestra unión en Cristo. Yes. Estar en Cristo, unidos en Cristo, juntamente en Cristo, que vos en la enseñanza anterior, que fue sección 6, arraigados en Cristo, vimos este texto y vimos el montón de formas en las que se manifiesta esta idea de estar con Él, en Él, escondidos, arraigados, unánimes, juntos. Entonces hoy queremos explorar todo este concepto en lo que vamos a dedicar literalmente 2 podcasts. Exacto. Así que episodio 33, juntamente unidos en Cristo, y también el episodio 34 vamos a verlo también desde un sentido que inclusive tal vez más práctico, sí, pero queremos iniciar la discusión acá de la conversación, de qué es este concepto tan gigantesco que vemos en el Nuevo Testamento de estar en Cristo, con Él. Justo quisiera leer el versículo que nos motiva, o uno de los que, pero tal vez este es el principal, que lo vimos en la enseñanza pasada. Decía antes, estamos en Colosenses capítulo 2, 13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida, y esta es la frase, en unión con Cristo. Otras versiones dicen, en Cristo, al perdonarnos todos los pecados. Y luego pues continúa. Esa es la frase, en unión con Cristo. Aquí estoy leyendo Nueva Versión Internacional, pero de nuevo, si vos pasás a Reina Valera Contemporánea, vas a ver que la frase dice, ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. Eso dice Reina Valera Contemporánea. Y hay otras versiones que dirán específicamente en Cristo, como tal. Y esa es una frase, a ver, tal vez si me permitís contar un poquito mi relación con esto. Con esta idea. Exacto, con este concepto, con esta, como bien dijiste, con esta doctrina base. Cuando decimos doctrina, a veces es una palabra que suena complicada, enseñanza. Una enseñanza básica. Pensemos una enseñanza, exactamente. Pero esta trasciende más que una enseñanza, es como una base de enseñanza. Como la que termina enlazando toda la doctrina. Digamos, yo lo veo justo como vos lo pusiste ahorita, de que hemos venido haciendo temas cristológicos, decíamos, eso es teología sobre Cristo, o conocimiento de Cristo, entender a Cristo. Lo hemos venido haciendo con la suficiencia de Cristo, hablamos de esa. Hablamos de Cristo como Dios, la deidad de Cristo. Sí, su plenitud. Y obviamente a lo largo de muchos otros momentos, en este año y casi medio que llevamos, hemos hablado de temas vinculados con Cristo, y hemos presentado temas cristológicos. Nexo, el Evangelio. El Evangelio, exactamente. Nexo lleva la intención sobre Cristo plenamente. Total. Pero esta es como ese elemento que nos permite, yo lo veo en mi cabeza al menos, como ese punto cúspide en el desarrollo que hemos venido haciendo, que interesantemente puede ser que preceda más bien a las demás, a las que ya hemos visto, sí, pero al menos cronológicamente lo fuimos viendo primero las demás y luego esta, que nos va a permitir agarrar mucho. Sí. ¿Cómo es mi relación con esta frase o con estas frases? Yo hace ya mucho tiempo comencé a intentar leer la Biblia con mucha regularidad. Y pues me pasaba que encontraba esto. Mi primera lectura fue en Reina Valera 60. O sea, en vosotros. Vosotros. Exacto. Pues. Entonces, ya iba leyendo el texto y me pasaba que encontraba muchos en Cristo. En Cristo. En Cristo ustedes tal cosa. Voy a leer un par en Colosenses, por ejemplo. Sí. Creyentes en Cristo. En Él tuvieron redención y perdón. 1.14. Para presentarlos perfectos en Cristo. 1.28. Y cuando vos
te detallas un poquito a hacer el estudio lingüístico, gramatical, esto, bueno, en es una preposición, ¿verdad? De aquellas que uno se aprendía en el cole. Ante, abajo, cabe, esas que de ahí. Que no hacía la lista para tirarlas todas. Estas preposiciones como que no calza, es el tema. Sí. Se siente rara en esa forma en la que se usa en el texto. Sí. Como que yo estoy en mi casa, tiene sentido. Estoy en el carro o en el cine, tiene sentido. Pero estoy en Diego, no tiene nada de sentido. Sí, sí. Es la idea de cómo puedo estar en la persona. Exactamente. Sí. Me hace pensar como en este personaje, ¿cómo se llama? El que es malo de Spider-Man, el Venom. Ese, exactamente. Okay. ¿Verdad? Que está en el ser humano. Sí. Y como que le habla. Es un simbionte. Es un simbionte, exactamente. Eso es lo que yo pensé justo. Gracias, porque eso era obviamente la palabra que yo quería decir. Pero me hace pensar en eso. Y digo, obviamente, como yo en Cristo, ¿verdad? Ajá. Entonces, en algún momento desarrollando, claro, el Espíritu Santo que habita en mí. Claro. Resuelve Cristo en mí resuelve ese tema. Pero yo en Cristo. Yo en él, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Exactamente. Ajá. O sea, ¿de dónde? Y entonces, tengo que decir que yo tengo tal vez unos 11, 12 años de asistir a congregación, de congregarme, digamos, intencionalmente, por mi propia voluntad y recurrentemente, y no porque me llevaba a mis papás o mi mamá, sino porque yo quería. Y en 11 o 12 años, nunca he visto una enseñanza con claridad de la unión con Cristo. Que describa este fenómeno. Que alguien se sentara y me dijera, son muchos domingos y algunos sábados también. Y nunca recuerdo en este país haber recibido una enseñanza sobre esta doctrina. Este concepto grande. Sobre este concepto grande. En algún momento posterior lo vi en el extranjero, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con pastores del extranjero, que decían, cuando usted lee en Cristo, lo que tiene que ver es en unión con Cristo. Y yo, súper, ya lo tengo resuelto. Y luego me ponía a preguntar, ¿y qué significa en unión con Cristo? Sí. ¿Y qué implica en unión? ¿Qué quiere decir? ¿Qué entiendo por eso? Sí. Y eso ha llevado a tener que estudiarlo con profundidad. Hay diferentes frases en la Biblia para la idea de en Cristo. No siempre es en Cristo. A veces es en el Señor. Sí. A veces es en Él. Sí, o a través de él hay un par también. Exacto, exactamente. Pero podemos estar claros en que varias cosas que tal vez quisiéramos poder decir. Uno, vamos a hacer 2 podcasts sobre esto. Sí. y aún así son 2 podcasts todavía tocando la superficie. Exactamente, tocando la agüita por fuera, porque hay demasiado contenido sobre esto. O sea, simplemente haber preparado un podcast también te permite tener un poco más de claridad de cuánto hay para profundizar. Sí, eso es un acercamiento además con un sentido de humildad, que lo hemos dicho otras veces. Siempre. Nada de lo que estamos diciendo aquí lo hacemos desde la postura de que esta es palabra final, punto final. O exhaustivo. Sí, la verdad es que no. Más bien es generar la inquietud para seguir en ese indagar y leer y preguntar y descubrir. Estamos descubriendo Así por es. el texto las implicaciones de la vida en Cristo. De hecho, el reto, y lo podemos tirar desde ya, lo vamos a tirar para el final, tal vez en el segundo podcast, pero tirémoslo desde ya y lo repetimos después. Sí. El reto es que todos los que nos escuchan y somos parte de Nexo y quienes no sean parte también, puedan, cada vez que ahora se encuentren en el texto un en Cristo, preguntarse, ¿cómo en Cristo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me está manifestando? Y ojalá lo que mostremos hoy y en el próximo podcast dé un poquito de luz para que no tengamos que hacer lo que yo hacía por muchos años, que era darle, omitir y seguir con el resto de la lectura de lo que sí entendía más o menos. Sí. Definamos el concepto. 4 definiciones te doy del concepto. 4. Voy con la más sencilla. 1. Jesús te representa. Lo que le pasó a él, me pasó a mí. Es como que me hubiera pasado a mí. Okay. Jesús te representa, es tu representante. Sí. Para todas las cosas que vamos a hablar hoy, Él es tu representante. Él es el que hace el equivalente de. Sí. O sea, vamos a verlo en su momento, pero he sido crucificado juntamente con Cristo. Sí. Ahora usted dice Colosenses 3, han resucitado con Cristo. Con él. Serán manifestados o glorificados, es la idea, en conjunto con Cristo. Lo que le pasa a Él, pasa a mí. Sí. Con una gran excepción, enorme excepción, la deidad. Sí. Ninguno de nosotros es Dios. A la derecha del Padre. Exactamente. Ninguno de nosotros tiene el
puesto de Cristo en cuanto a su relevancia central. El mundo no fue creado por él, por nosotros o para nosotros. Ni lo sostenemos. Ni nada de lo que hemos visto en Colosenses en cuanto a esas partes que son únicas de él en cuanto a su rol de deidad. Y por eso es importante que ya lo vimos. Si no ha visto el podcast, puede verlo. Son 2 podcasts antes de este. Y nada más con esta idea de representante, y nada más también tal vez retomo la idea de esta idea de Jesús encarnado. Hace posible esa representación. Claro. Un Jesús no encarnado no puede ser representativo. Exactamente. Porque es representativo en su humanidad, como hombre, Cristo, Jesús hombre. Entonces, bueno, nada más asociando este concepto de representante. Representante. Sí. 1, 2. Todavía más sencilla. Vos estás en Cristo, Cristo está en vos. Ajá. Es fácil de decir, tal vez no tan buena en cuanto al contenido que me da. Porque me deja como a José Pablo de hace unos años tratando de entender qué significa que yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Pero eso es la idea de unión con Cristo. ¿Ok? Dos, digamos, corticas y facilitas. 2 más complejas. Definición del concepto. Es la realidad que la Biblia describe de muchas maneras para expresar nuestra conexión humana a Cristo, según la cual Él es indispensable para cada cosa buena que disfrutamos. Okay. Expresa nuestra conexión humana con Cristo. En eso iba a hacer referencia, es que si no existe inicialmente una conexión humana, jamás podríamos presuponer una conexión espiritual. Ahí es donde estoy, digamos, tratando de entender cómo lo estás articulando. Sí, claramente él es el nexo, él es el vínculo. El nexo. Pero el nexo lo manifestó o lo elaboró o lo concretó en una manifestación humana a mi altura, digamos, o a mi, no altura, no sé cómo decirlo, homologado, es humano. Haciéndose semejanza de hombre. Semejanza de hombre. Entonces entiendo la idea de si no puede haber un vínculo con Dios si no estás vinculado con la manifestación de Dios en Cristo. Humano, hombre. Última. Okay. Esta es la más dura, estás diciendo. Esta es la más compleja. Por si acaso para que la gente sepa, yo no sé las 4 definiciones que estás teniendo, yo las estoy escuchando. La última. Esta es la del ensayo. Revisamos dentro de muchas fuentes que revisamos un ensayo que era fuera de serie. Un poco difícil de... Académico como nada y súper técnico. Dice, y aquí hay que saber que algunos conceptos no son los que comprenderíamos inicialmente, digamos, pero dice, la solidaridad o asociación del creyente con Cristo por el Espíritu Santo y mediante la fe, en virtud de la cual los creyentes participan de sus beneficios salvadores. Está compleja. Porque usualmente solidaridad o asociación lo entendemos como una mera idea de yo estoy vinculado con usted. Como muy superficial, dirías. Hemos hablado de una asociación religiosa como un tema muy superficial. Sí. Aquí no está pensado en esa línea. Aquí está pensado en la idea de la definición anterior de conexión. O todavía en la otra, Jesús te representa. O en la otra, está en vos y vos en él. Sí. Esa es la idea de unión con Cristo que estamos viendo. Bueno, lo más retador de entender de esta también, por lo menos tratando de escuchar lo que estás diciendo bien, es que somos los beneficiarios de su posición última, dirías. ¿Qué dice al final otra vez? Dice, en virtud de la cual los creyentes participan de sus beneficios salvadores. Sí, claro. ¿Qué es esta idea también? Yo lo asocio con esta idea de que somos coherederos con Él. Eso es. Otra vez la idea de con Él, en Él. Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo soy coheredero? ¿Y cuál es la herencia? ¿Dónde está? ¿Qué son las cosas? Ahora, y antes de lo que estás diciendo de ser coherederos, estaba hablando de esa asociación íntima y cercana y casi no, inseparable de que existe en Cristo para el creyente. Ajá. Eso es. O sea, un vínculo. Si lo queremos poner así, demasiado resumido, bajo riesgo de estarnos sobresimplificando y perder algunos matices, pero un vínculo, una unión, es que por eso vínculo puede ser hasta un poquito suave, porque realmente es unión. Sí, o sea, es un merge ahí, es como una simbiosis, no simbiosis, pero como una fusión. Una fusión. Esto es una referencia de Dragon Ball Z. Gracias. Para que la gente más joven lo retome. Una cosa que quiero añadir con esto, otra vez, como haciendo una sumatoria de estas 4 y esa última que estás diciendo es, yo pensaría,
voy a ver si puedo articular esto y si tiene algún sentido al escucharlo, es: no podrías experimentar de ninguna otra forma un vínculo a ese nivel como el que Dios ofrece a través de Cristo. Entonces lo hace difícil de articular, porque ni siquiera con tu mamá o tu papá o tu esposa o tus hijos experimentas ese vínculo tan trascendente en un sentido físico, corpóreo, espiritual, presente y futuro, a partir vamos a ver, a partir de la obra de alguien que se ofrece por mí y después me ofrece todos estos beneficios y toda esta herencia y toda esta realidad. Entonces el gran reto es: no tendríamos con quién comparar ese vínculo. Bueno, y ahora vamos a ver algunos ejemplos bíblicos que hacen metáfora, pero la metáfora queda corta todavía. Exacto. Punto, me encanta cómo lo pusiste y creo que es realmente darle así el clavo en la cabeza, porque lo que decís me puso a pensar en... La Biblia dice que mi esposa y yo somos uno. Ahorita vamos a hablar de eso, como una imagen. Sí. Yo viví en mi mamá. Por 9 meses habité en mi mamá. Pegado como ¿cómo se llama esto? Como una bacteria, ¿no? Pero como sanguijuela. Una sanguijuela. Exacto. Comiendo de su mamá. Exactamente. Y bastante grande, de paso. Yo medí 55 centímetros. No, así. O sea, qué pesé 4,5 kilos. Pero bueno. Qué duro, Jerry. Sí, enorme. O sea, dice mi mamá que la panza era inmanejable. No podía dormir como en varias posiciones. Solo, bueno, en fin. Lo cierto es... Yo se supone que con mi esposa tengo un vínculo, de acuerdo con la Biblia, tengo un vínculo muy particular. Sí, claro. Con mi mamá tuve un vínculo de literalmente vivir, habitar en ella. De proceder en un sentido biológico. Y con mi padre, digamos, también un mismo esquema o parecido. Pero como lo pusiste, está perfecto. Ninguno de esos tiene un sentido de unión tan alto y tan íntimo y profundo como el que tenemos con Cristo. Y eso nos hace pensar una cosa esencial que es importante que hagamos aquí, la letra pequeña de lo que estamos presentando, que es: podemos entender muchas cosas de la unión con Cristo. La Biblia nos enseña muchas cosas y algunas son complejas. Yo quisiera tal vez hacer esa afirmación explícita. Si alguien nos está escuchando y está diciendo: ¿qué tema tan difícil? Es que es difícil. Claro, sí. No es un tema fácil. Requiere que toda nuestra mente esté enfocada en tratar de entenderlo y pedirle a Dios iluminación. Pero también tenemos que hacer la letra pequeña de decir que no hay manera de que podamos comprender con palabras humanas la totalidad de lo que este concepto de unión con Cristo representa. Sí. Nos permite comprender muchas cosas en la Biblia, sin duda. Todas, no hay chance. Sí. Yo veo un ejemplo de esta unión que estás diciendo en la idea de que la Biblia nos enseña que nuestros pensamientos son los pensamientos de Cristo. Pero la Biblia nunca dice que los pensamientos tuyos sean los pensamientos de tu esposa o que los tuyos sean los de tus hijos. Exactamente. Porque tal cosa no podría ser posible. Sí. Pero ¿cómo es que se ha transformado la mente de Cristo? O que actuemos, que se ha desarrollado en nosotros el carácter de Cristo. En ningún momento dice que usted tenga el carácter de su esposa. ¿Verdad? Entonces, hay unas implicaciones en que yo sea transformado en esa unión, otra vez en relación con algo que con otros aspectos no podríamos hacer eso. Pienso también en el famoso misterio de la encarnación. Tenemos que entenderlo por el hecho que es... pero si vamos a delinearlo así en lo más fino, nos va a costar determinar cómo esto fue posible, ¿verdad? Entonces lo mismo con la unión en Cristo, el concepto de entenderlo, sobre todo en la parte práctica que vamos a ver en el otro episodio de este podcast. Pero bueno, veamos las ilustraciones. Perdón. Exacto. Sí. Tal vez es importante que podamos entender qué tan a menudo sale esto en el concepto, en el Nuevo Testamento. O sea, si es un tema que estamos sacando de Colosenses 2, o si es un tema global. Y esta es la cantidad. Solo en Pablo aparece, de acuerdo con una fuente que encontramos, no vamos a mentir y decir que fuimos uno por uno viéndolos. Sí, exacto. Pero solo en los escritos de Pablo, 160 veces. Solo en las cartas de Pablo. Y a eso hay que sumarle que Juan también hace referencia a eso. Entonces, había quien decía más de 200 repeticiones al concepto de unión con Cristo, de estar en Cristo. O sea, tenemos que ver que va a salir de muchos lugares. Solo por leer
uno en Juan, digamos, por ejemplo. Vamos a ver, por leer uno en Juan. El más claro, permanezcan en mí. David, vamos a ir ahí, ¿verdad? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Dice Juan 15. Es uno, por ejemplo. Uno en Pablo, por ejemplo, para ponerle, que lo vamos a ver ahorita también. En Adán todos han muerto, pero en Cristo todos han de vivir de nuevo, ¿verdad? Son un montón de referencias. Es súper, súper frecuente. Y por eso es que es una enseñanza tan valiosa. Y por eso realmente, cuando leí uno de los tantos artículos y el pastor, quien lo redactaba, decía, esta es la doctrina más importante que nunca has escuchado. Yo decía, qué increíble. Porque es cierto, puede haber una gran omisión de esta enseñanza, de este concepto, y su relevancia es que está por todos lados en el Nuevo Testamento. O sea, es casi omnipresente. Sí, yo lo que pensaría es que cualquier doctrina me aterriza ahí, pero no sacamos suficiente tiempo para ahondar en ese punto último. Bueno, vos estabas hablando de tu acercamiento a este concepto en la Biblia. Así es. Y como yo lo he percibido, algo que a mí me ha ayudado al entenderlo, o por lo menos intentar comprenderlo, ha sido el estudio de la vida de Jesús. Yo creo que para mí, un cambio grande para mí en los primeros años en mi cristianismo fue, yo me convertí desde que estaba 12 años, pero como cuando tenía 17 fue que alguien se sentó conmigo a explicarme y a enseñarme cosas y estudiamos la vida de Jesús como la estudiamos en los grupos de estudio nosotros. Y ese estudio me llevó a una comprensión que me ayudó justamente a aterrizar todos aquellos conceptos, algunos perdidos, conceptos teológicos sanos y buenos, pero estaban como perdidos en el sentido que yo no sentía ni de dónde salieron ni para dónde me llevaban. Sí. Pero era una idea. Sí, era como una buena idea que vos podías entender, el amor de Dios. Dios es amor, así que bueno, pero ¿y dónde salió y cómo lo manifestó? Sí. Cuando lo veo en Cristo, lo veo cómo se origina, lo que produce y a dónde me lleva. Entonces veo en Cristo como el que sostiene y revela las grandes enseñanzas de la Biblia, las grandes doctrinas, y al final resume eso y todo en Cristo, en Él, por Él y para Él, me lleva de Él y me saca para llevarme de vuelta a Él. Entonces el estudio de la vida de Jesús es algo que yo aprecio y veo como un antes y un después en mi acercamiento a la Biblia, ¿verdad? Yo tenía unos colochos y unos enredos y ni qué decir del Antiguo Testamento, o sea, ni qué decir de eso. O sea, yo no sabía cómo poder justificar o entender o apreciar. Ya leer, estaba en otro idioma. Sí, miles de años de historia judía. Yo decía, yo perfectamente podría arrancar esto de aquí, ¿verdad? Porque para mí era un reto. Ahora en Cristo le encuentro una justificación, un razonamiento y le veo un pleno cumplimiento en Él. Y claro, entonces esta unión en Cristo se vuelve a mí ahora, se vuelve más el tema. El tema, exactamente. Sí. Exactamente. O sea, se te volvió como una realidad en la que vos dices, claro, pero es que ese toca bola es el 10. Es el 10 del equipo. Toca bola con todos. Se la da, se la devuelven. Toca ya, se la devuelven. Toca bola cada rato. Y nuestras referencias entre Dragon Ball, sí, no, yo iba a decir. Y Spider-Man están malas. Perdón. No, exacto. No solo están malas, sino que además estamos teniendo unas incongruencias teológicas brutales. O sea, las metáforas no dan ni para comenzar. Es como para mantenernos humildes. Sí. Exacto. Vamos a las ilustraciones. Vamos a las ilustraciones. Especialmente humildes porque somos morados. Entonces ahora toca mucha humildad. Uy, bro, esta semana. Sí, cambio tema. Okay. Ilustraciones bíblicas de la unión con Cristo. Entonces, esto me pareció muy chiva. Hay veces en las que la unión con Cristo, como tal, no necesariamente se está diciendo con las palabras en Christus o en Iesu Cristo, no sé cómo se pronuncia en griego, pero en Iesu Cristo o en Kyrio. El Señor. Exacto, exactamente, en el Señor. Sino que hay una imagen de esa realidad. Tal vez no dice exactamente las palabras en Cristo, que fue las que dijimos más de 200 veces, pero revelan una imagen. Es la alusión a este. Es la alusión, correcto. Sí. Y me encanta porque son cosas que son repetitivas a lo largo de la Biblia. Son conceptos que se van llevando. Y además, creo que tal vez cuando los mencionemos, todos vamos a ver como, ok, wow, veamos los tres. Dale. Este para mí es el más ilustrativo. Y porque sí dice la frase en como tal. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. O los pámpanos. Y fuera de mí.
fuera de mí, nada pueden hacer. Eso es Juan 15. Sí. Juan 15. Juan 15, Esa idea de Jesús como la vid y nosotros como las ramas, yo soy la vid verdadera, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, ¿verdad? El que permanece en mí, dice el 5, como yo en él, dará mucho fruto. Y como dijiste, separados, nada puede hacer. El que no permanece es desechado y se seca. Esa idea habla de es que pensar en un árbol y las ramas. O sea, vamos a la imagen. Tal vez no nos vayamos a lo teológico, vamos a la imagen. Es un árbol con sus ramas. ¿Qué otra forma de poder manifestar esa mezcla? Sí. O sea, soy en él. Exacto. Soy en él. Y sin él no soy. No es que estoy por ahí o estoy aparte. Porque la idea, a veces uno no lleva al extremo, tal vez uno debería, pero deberíamos llevar al extremo estas ilustraciones para captar todo el sentido. Lo que está diciendo es que ustedes fuera de él no son, no existen, no van, no vienen, no hay fruto. De hecho, literalmente el texto también dice que estas ramas que están fuera de él son echadas fuera y son, ¿verdad? Como desechadas. Y quemadas. Este texto a mí me llama la atención también porque Jesús lo está mencionando al final. Esto es a horas de su crucifixión. Estamos hablando ahí, no sé, tal vez 8, 10 horas, 12 horas de la crucifixión. Se lo está diciendo a los discípulos después de que habló respecto al Espíritu Santo. Es más, está en un sándwich. Porque está Juan 14, él introduciendo de no se angustien, no tengan temor, confíen en mí. Y hay un montón de temas de unidad. Si vos ves justamente en el 14, el 15 y el 17, son 3 capítulos que hablan de unidad. Introduce el Espíritu Santo. 14. Aquí hace una referencia de permanezcan, que este texto dice permanezcan, dice 11 veces. En, no sé, son como 20 y algo de versículos. 27 versículos, dice 11 veces, dice permanezcan. Y permanezcan es la idea de estoy pegado. Entrelazado, unido. Exactamente, estoy unido. Me hacía gracia ahora que lo decís, como vos bien decís, eso hay que ser muy cuidadoso. Hay imágenes de la Biblia que no hay que jalarle demasiado el rabo a la chancha porque te va a llegar en una interpretación que es como, déjalo ir. Sí. Pero en este caso me hace gracia que cuando cortas una rama, deja de ser rama y se convierte en leña o se convierte como en madera nada más. Y dije, ¿qué hace, Long? De nuevo, creo que Jesús no necesariamente estaba pensando en ese elemento como tal, pero sí me hizo gracia que calce de decir realmente la identidad de la rama está absolutamente pegada al árbol. Claro. Absolutamente pegada. Y obviamente, pues lo que ya digamos es la idea básica es el crecimiento, el fruto, todo eso, pues por supuesto que la idea que la rama tiene vida porque está unida. Únicamente. A la vid. Ese es. Vid y las ramas. 2. Ese lo vemos en varias partes. La cabeza y el cuerpo. La cabeza y el cuerpo. Eso lo podemos ver Romanos 12, por ejemplo, ¿verdad? Que somos diferentes partes, cada uno de una parte diferente de un cuerpo. Y Cristo no en la cabeza. Cristo es la cabeza. ¿Verdad? Yo sería el ombligo. No, okay. No quiero preguntar ni siquiera por qué llegó ahí, pero bueno. No, esta idea también de la cabeza y el cuerpo otra vez se vuelve una imagen sencilla de comprender y otra vez llevándola no llevándola al extremo, sino nada más aplicando en una lógica sencilla es nunca has visto una cabeza sin cuerpo. Y un cuerpo sin cabeza. Es que no sean el padre sin cabeza. Sí, solo que sea una vara así, una novela. No existe. Pero la idea también de la cabeza como punto jerárquico y punto primordial del cuerpo. Como en el sentido la que dirige todo. Sí, como el sentido central. Eso. Operacional del cuerpo. Sí, y habla también. Vamos a ver, en el contexto en el que lo dice ya en la dinámica hasta de iglesia, justamente. Correcto. Entonces vemos, que lo vamos a ver en el segundo episodio, pero vemos ya algunas ideas que hacen alusión no solo a la unidad en Cristo, en el individuo, pero la unidad en Cristo en la dinámica de quiénes somos. Que este es otro tema muy difícil de articular, es cómo puedo ser yo uno en Cristo y además ser uno nosotros como su cuerpo. ¿Ves dónde va lo complejo de ser uno en Cristo? Correcto. Y a veces muchas dinámicas, porque manifestamos nuestro pecado y nuestra naturaleza, es de división y es de encontrarnos. Entonces yo estoy uno en Cristo, pero estoy agarrado con vos. Pero es otra dimensión de esta unidad o este posicionamiento en Cristo que me hace al mismo tiempo
unánime, unido a su cuerpo, ¿verdad? No habría tal cosa como, sí, como que yo estoy pegado al cuerpo, yo estoy pegado a la cabeza, pero no estoy pegado con los otros órganos del cuerpo. Exactamente. No tendría lógica. O sea, no existe tal cosa. Y además, ¿qué valor tiene? No, qué valor no, pero pues, ¿qué es de un brazo en lo que deja de estar pegado a la cabeza? Sí. En lo que deja de tener conexión con la cabeza. ¿Qué es de él? Pues nada, no se puede mover, pierde todo, o sea, pierde todo su rol. Unión es una imagen bíblica. Y la otra es la del matrimonio. Es una imagen muy chiva, que es cómo el matrimonio es una imagen de una realidad espiritual que es la unión de Cristo con su iglesia. Vista esa desde la perspectiva más grupal, la iglesia. ¿Verdad? Ahí estamos hablando de Efesios 5, es el pasaje, digamos, más claro. Por eso dejará el hombre, un poquito más atrás, dice, porque somos, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Estoy en el 2, 29, 30. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos llegarán a ser uno solo. Está citando el Génesis. Esto es un misterio profundo. Gracias, Pablo, por confirmarnos que sí. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. Otras versiones dicen, yo digo que se refiere a Cristo y la iglesia. O sea, lo que Pablo dice es, esta idea de hombre y mujer unidos genera una imagen del vínculo Cristo con las personas que son parte de su iglesia. Que, como bien dijiste, vamos a profundizar en eso, el vínculo de estar en unión con Cristo o en Cristo, y lo que eso implica respecto de la otra persona que también está en Cristo. Sí. Porque si somos un cuerpo, resulta que ahora de una forma u otra somos parte entonces del mismo cuerpo. Ya no solo estoy vinculado a la cabeza, sino que también estoy vinculado al dedo derecho. Sí, sí. Es que es un vínculo en el individuo, en el ser, pero es un vínculo en un sentido corpóreo, en el sentido de iglesia. Y con esta imagen de matrimonio, creo que una de las cosas que a mí me resulta significativa de resaltar es el novio el que lleva la dirección, el que lleva la acción a la culminación. O sea, en el contexto judío, la dinámica o lo que la mujer realiza, la novia realiza, siempre es una acción reflexiva de lo que el novio hace. ¿Verdad? El que se compromete es el novio, el que prepara las cosas es el novio, el que prepara un lugar para la novia es el novio, que está asociado justamente con lo que decía Juan, creo que este es Juan 14, ¿verdad? En el hogar de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Conecta con la idea de este matrimonio, que además se viene viendo, en los evangelios se ve en varios lugares. Después, en el Nuevo Testamento, Pablo un par de veces lo menciona. Lo vamos a ver en Colosenses. Y lo usa, me parece, en el sentido de la iglesia, y me parece en un par de temas de familia, tal cual. Pero después lo vemos en Apocalipsis, como una culminación última del vínculo. La boda del Cordero. Pero todo gira en torno a lo que el novio hizo a favor de la novia. Solo estoy como queriendo dar a entender que en estos tres ejemplos que estás diciendo, siempre se ve con claridad el ejercicio de Cristo. En este caso, el novio, o la vid, o la cabeza. Entonces no es una unión en la que estamos de igual nivel coparticipando y realizando el vínculo. No. Siempre nosotros estamos en función de que él va adelante y él propicia el vínculo. Usemos esa palabra. Él crea el vínculo. Él llama al vínculo. La unión no es confusión en el sentido de que se confunden como si se confunden dos plastilinas diferentes, que se confunden, que realmente las ves y no sabes cuál es cuál, no sé qué. No. O sea, no es que nosotros nos convertimos en Cristo. Sí. Como lo decíamos ahorita, mucho ojo con eso, no deje que de aquí salgan diciendo que estamos propagando doctrinas de que somos dioses o temas, y que a nada de que nos hicimos una secta. No, ni cerca. Por eso la aclaración, además, o sea, por eso la idea de que siempre hay un elemento de prioridad, de importancia, de relevancia, y de que él es el que ejerce y hace la acción. Nosotros somos nada más receptores de. Exacto. Nosotros somos coherederos, pero él es el heredero principal. Sí, claro. Nosotros somos hijos por adopción, pero él es el hijo. Sí. Él es el hijo. No, nosotros somos coherederos porque nosotros somos los que recibimos el beneficio, pero él hizo la acción que le otorgó la herencia. Yo no hice nada yo nada más la recibí
a través de su acción. Que también eso también nos recuerda el hecho de que no hay una acción que el hombre pueda hacer en su capacidad para propiciar esta unión. Esta unión siempre viene por la obra de Dios. La iniciativa de Dios. Nos habla de Cristo. Podcast que ya vimos, la gracia. Sí, totalmente, claro. Siguiente. Ya vimos entonces por qué estamos hablando de ese tema, qué tan relevante es, qué tanto aparece en la Biblia, unas definiciones para darnos una cierta idea, cómo lo vemos en imágenes a lo largo del texto bíblico. Hablemos de cómo se da la unión con Cristo. Y eso es justo lo que estabas mencionando ahorita. ¿Cómo se da? Bueno, si queremos ponerlo sencillo, en 2 patadas, se da por el Espíritu Santo y mediante la fe. Sí. Es por el Espíritu mediante la fe. La gente que une al creyente con Cristo es el Espíritu Santo. Sí. Él es el agente, el encargado de, el que mete el rayo que enciende las luces, el que... O sea, es el que trae vida. Velo como quieras, el que trae vida, si quieres verlo en términos de vida, de Dios muerte. Manifiesta en mí por el Espíritu Santo a través de la obra de lo podemos ver como luz, como vida, lo podemos ver como ver o estar cegado, también lo podemos ver así. O sea, ¿me entiendes? Todas esas son la obra del Espíritu Santo, es la que va a llegar a ser clave ahí. Sí. Y mediante la fe. Ojo, no por la fe, eso es súper importante. No debido a la fe o con el agente de la fe, sino mediante, a través de. Y Colosenses nos lo va a mostrar, o bueno, nos lo mostró, perdón, porque esto ya lo vimos, en el 2, versículo 12, cuando nos decía que estamos hablando de la circuncisión, de que habíamos recibido la circuncisión, que era despojarse del cuerpo pecaminoso, que esa circuncisión la había realizado Cristo. Dice, ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios. ¿Quién lo resucitó entre los muertos? Es mediante la fe. Nuevamente es simplemente la fe. Ahora, tenemos toda una serie sobre fe. Toda una serie sobre fe. Los jóvenes, de hecho, en el mes pasado, estuvieron hablando de el principio reformista de una de las famosas solas, que era el sola fide, solo fe. Y es como la fe es el único medio necesario, no causa, sino medio necesario. Técnicamente nos queremos poner súper fifiris. La palabra es causa instrumental, pero pensá en un instrumento. Sí. Sí, el objeto siempre es el Cristo. Exacto. Cristo. Exacto. Este es el medio. El medio, correcto. Sí. Entonces, es únicamente la fe. Si usted tiene dudas acerca de fe, podemos referirlo a nuestra serie, que está en YouTube, de fe. Hay 4 enseñanzas de... Tenemos 2. Dos enseñanzas de fe. Y 2 podcasts. Ok, sí. 2 enseñanzas y 2 podcasts, pero son 4. Algo con el tema del Espíritu Santo, solo como para seguir desarrollando la idea de que esta realidad de unión, de pertenencia, de vínculo, es una realidad en el Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús en Juan 14 está hablando del Espíritu Santo. Él está introduciendo literalmente esta idea de que viene esta persona, porque lo introduce como una persona. Y él dice en el 14:15, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y hay una expresión aquí que me encanta recordar, que es que dice, y Él les dará otro. Como yo. Exacto. Que quiere decir que hay un tema que hay que entender, que hay una unicidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno solo, estas 3 personas. Pero dice, estoy por pedirle al Padre que les envíe el consolador, el ayudador. Dice que los va a acompañar siempre. No es a ratitos, no es intermitente, es siempre. Dice, el Espíritu de verdad. Y me encanta porque en algún momento dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad. Entonces, él describe el Espíritu Santo como describiéndose al mismo en un sentido. Y dice, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces ahí está la referencia o esta idea de cómo es que lo conocen. Aquí hay varias cosas que a mí siempre me llaman la atención. ¿Cómo lo conoces si Jesús lo está introduciendo? Yo creo que él está diciendo, porque me conocen, a mí lo conocen. Exacto. Es lo que siempre he entendido de este texto. Y dice, porque viven ustedes y estará en ustedes. Es esta, casi podemos verlo como una promesa de Jesús diciendo, ya voy a pasar de estar con ustedes, Jesús físico, a estar
en ustedes, porque dice que vivirá con ustedes y estará en ustedes. Y más adelante vuelve esta idea de para que ustedes sean uno como yo soy uno con el Padre, y para que entonces hay un sentido, pareciera que el fin último del evangelio, o el evangelio tiene esta implicación última de revincularnos completamente, enteramente con el Padre en Cristo, por la idea que estabas diciendo de que no puede existir un vínculo con el Padre sino a través del Hijo. Pero la realidad actual nuestra como creyentes es experimentar esta unión en Cristo. Yo diría una forma de, volviendo a las formas en que hablaste de la unión, una forma en la que yo lo articularía es que la unión en Cristo viene por un posicionamiento espiritual que Dios declaró sobre mí, que vino por la manifestación de la revelación de Cristo y creído por la fe. Pero es una realidad expresa en el Espíritu. No sé si me voy a entender. O sea, unido con el Padre a través de la obra de Cristo, que he aceptado en fe por la fe, pero ahora que es una vivencia espiritual. Literalmente, vivir en Cristo me hace vivir la vida de Cristo en mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo. Viene otra vez toda esta idea, otra vez idea en Él. Entonces, el Espíritu es, solo para concluir esto, el Espíritu es agente indiscutible de unión en Él y de permanencia en Él. Así es. Sí. Así es. Bueno, quería simplemente apuntar, de nuevo, estamos en Colosenses y esta idea está por todo lado en Colosenses y poder verla ahorita es riquísimo porque nos permite recordar a las personas todo lo que hemos visto y nos permite también sentar bases tal vez para lo que venga la próxima semana. Por ejemplo, la próxima semana va a estar con un texto que tiene mucho de unión con Cristo. A estos Dios se propuso, estoy en el 1:27. A esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. No, es un temazo. Sí. Cristo en ustedes es una esperanza de gloria. Hablaremos de gloria. Que habla de una unión futura. Exacto. Es la realidad presente y una unión eternal. Cuando Cristo dice el 3:4, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Esa es la esperanza de gloria. No, vámonos, ya no hay nada más que decir. Buenas tardes, chao. Ok. ¿Qué pasa si no estás unido a Cristo? Okay. ¿Qué sucede? O sea, es posible no estar en unión con Cristo, porque dijiste, es que lo acabas de decir con todo eso que acabas de mencionar, dijiste que ¿verdad? Dios lo efectuó sobre mí, el Espíritu Santo es el agente y demás. Bueno, pero entonces, antes de ¿qué había? ¿Estoy o no estoy en unión con Cristo? ¿Qué está pasando? ¿O qué pasa con las personas que Para el creyente, o estás diciendo en general. O sea, ¿qué pasa con quienes no estén unidos a Cristo? Que no estén en Cristo. Sí. Porque Pablo va a hacer muchas referencias también a gente que no está en Cristo. Sí. Bueno, si usamos el ejercicio de las metáforas o las ilustraciones que vimos, ¿qué es un esposo sin esposa? ¿O qué es una rama sin vid? ¿O qué es una parte del cuerpo, un órgano del cuerpo sin la cabeza, sin unión? Entonces bueno, y es durísimo además de expresar esto, porque es que todo lo que no está, dice que Cristo es la vida de ustedes, volviendo a Colosenses. Yes. Entonces, todo lo que no está en vínculo con Cristo está muerto, que es todo lo que quiere resolver el evangelio, ¿verdad? Que los que están muertos entonces vivan y sean levantados. Entonces sí, todo lo que no está conectado con la vida, entonces carece de esa vida, está muerto. Toda rama que no está pegada a la vida está fuera de vida, no hay fruto, no hay nada. Entonces quizás una de las verdades más tajantes de esto es que no hay un punto medio de decir, yo no estoy en Cristo, pero ahí estoy en un gris, ¿verdad? Como en un difuminado de opciones, pero realmente la Biblia no da este difuminado de opciones. Lo que dice es que otro texto dice, el que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, esparce. Entonces es como esta idea tan crítica y tan fuerte, tan tajante, dice otro texto, ustedes son de su padre Satanás o del Padre Eterno. Esta idea es durísima porque nos confronta con una realidad que el Evangelio establece. También dice que Él no vino para establecer juicio,
pero es que el que no recibe a Cristo Ya está condenado. ya deja como por establecido ese juicio. Entonces, es la buena noticia, que sí, es buena noticia, pero tiene una implicación nefasta en el sentido de que dice, ¿es esto o es el otro? No hay un montón de formas o de puntos medios. Así es. Es una o es la otra. El 2:13, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones, lo acabas de decir. El 1:21, en otros tiempos, ustedes por sus malas actitudes y malas acciones estaban alejados de Dios y eran, Objetos. sus enemigos. Y objetos de la ira. De la ira. Sus enemigos. Ese también dirá Efesios. Tal vez, para cerrar y poder pasarnos, poder dejarlo picando para dentro de 15 días. Okay. El próximo, la pregunta es, si no están unidos a Cristo, entonces ¿a quién están unidos? ¿De dónde es? Ese es el punto donde... Porque decís que no queda un vacío, no queda un hueco, no es que simplemente están desunidos. Y me parece que con lo que podríamos empezar el próximo podcast es precisamente con, entonces, unión con quién. Si no estás en unión con Cristo, estás en unión con quién. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Y ese es, creo, el punto donde podemos dejarlo picando para que las personas lo puedan pensar también, los que nos escuchan. Y en 15 días lo vamos a estar mostrando en el podcast siguiente, en el episodio 34. Súper. Si Dios así lo quiere. Está bien, hice un par de preguntas más ahí, pero no voy a alborotar más del tema. Buenísimo. Preguntas que quieres dejar para que la gente piense. No, pero dejemos ese de planos. Estaba pensando en la idea en que la gente podría tener un vínculo, una afiliación, que algo mencionamos, religiosa. O de tradición, o de preceptos y de cosas, y todavía no tener un posicionamiento espiritual. Sí, es decir, no estar esto es riesgosísimo realmente también en unión, sino solamente estar como en idea. Es que sí, es como estoy pegado a algo. Y es como, ok, qué bien, pero ¿y qué si no es la fuente última de lo que el Padre ofrece? Y es que la unión con Cristo va a generar una serie de efectos que los vamos a ver en el próximo podcast. Poner un ejemplo. Regeneración, justificación, santificación. Bueno, lo vamos a ver. La libertad en pleno. Lo vamos a ver. Pero ese sucede cuando es una unión con Cristo de verdad. En Cristo solamente. Pero el tema es entonces, para dejarla picando, si es unión con, los que no están en unión con Cristo, ¿en unión con qué? ¿Cómo se llena ese vacío? Y vamos a hablar entonces, el próximo podcast, de identidad. Totalmente. Vamos a hablar de si unión con Cristo da identidad, entonces ¿cuál es la otra identidad? ¿Cuál es la otra opción de identidad? Sí, buenísimo, gracias. Una cosa que quiero, mientras terminamos, tal vez siempre refrescar o rearticular es que aun cuando discutamos de estos temas, para algunos podría sentirse como, uy, qué complejo eso, ¿en qué momento yo puedo estar uno en Cristo o estar unido? Bueno, quiero nada más refrescar la idea de que es fácil, porque es en Él. No es como que estamos diciendo todo esto para hacer de la vida del creyente o del acercamiento al Padre algo excesivamente complejo. No, es complejo en el sentido de lo que Él ya ha hecho. Pero queremos el reto de expresarlo con claridad para que creo que hay un disfrute también al entenderlo con claridad, pero no queremos que la gente sienta que es complejo, no es sencillo. No hay que hacer un examen. No, nada. No hay que pasar pruebas de admisión, de checks y cosas. En Cristo Él hizo todo y nos está invitando a esta armonía y a esta unión perfecta que todos queremos y necesitamos. Es como una pintura muy chiva que ves en un museo así de los de primer mundo. No requerís tener demasiada comprensión artística, que lo diga yo que no sé nada, para llegar a un lugar y decir, wow, qué chiva. Y decir, no puedo creer, me ha pasado. Fui a una exposición de algo que se llama cubismo y engañar el ojo, chivísima. La obra te engaña, el ojo ve algo y es como, no, suave, no estoy viendo eso. Pasando? Yo dije, increíble, lo mejor que he visto en mi vida. Y yo no sé nada de arte, nada, yo no sé nada. Pero si supiera y aprendo más, qué rico cómo voy a poder disfrutar también mejor. Y apreciar todas las cosas que están. Ese es nuestro fin. Por eso queremos hacer esto. Sí, son temas teológicos profundos, sí son temas teológicos complicados, pero que nadie sienta que si no haga raw cognitivamente todos los detalles de esto, entonces porque no puede ser un... No, jamás. Eso no es el punto, no es jamás la intención. El tema es, queremos poder, ojalá, con las palabras más sencillas y los ejemplos más burdos y banales que tengamos, poder decir,
vea qué disfrute de cosas hay. Sí. Vea esa pintura, vea esas técnicas. Vio qué chiva cómo se manifiesta. Que en nuestro caso es ver a Cristo. Eso es lo que tal cual. Buenísimo. Este es episodio 33 del podcast de Comunidad Nexo. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. A los que están escuchando, a los que están viendo, lo siento. Pero bueno, bendiciones. Próxima reunión, próxima celebración de Nexo es 15 de octubre. Palma Real, 10 de la mañana. No se lo pierdan. Estamos en sección número 7. Ya estamos más allá de la mitad del libro de Colosenses. Ya tocamos Colosenses 3 en esta. Ya tocamos Colosenses 3. Sí, avanzamos. Y yo estoy muy contento por lo que yo estoy aprendiendo. Es muy rico. Así que bueno, no se lo pierdan. Y sin más, bendiciones. Chao, chao. Chao.